Bueno, en el viejo Trenquelauquen hemos tratado tantos temas que han reverdecido viejos recuerdos. Yo sé que usted de alguna manera se ha emocionado con los mismos porque, bueno, los ha vivido, ha sido testigo de ellos, o por lo menos ha escuchado de los mismos. Hoy vamos a hablar de los juegos infantiles, porque todo ha cambiado. Ha cambiado, yo no creo que para bien, pero ha cambiado y no podemos resistirnos al empuje del progreso. Hoy los chicos juegan con computadoras, con cosas eléctricas, aprovechando la tecnología para entretenerse. No está mal esto, pero antes se usaban otros juegos, más sencillos, más inocentes, más diáfanos. Yo he notado aquí algunos de ellos para hablar de los viejos juegos que yo jugué cuando niño y que usted seguramente también lo hizo. El rango y mida, ¿se acuerda? Aquella de saltar uno sobre otro y hacer cadenas en torno a este juego. O el hoyo pelota, al cual jugábamos con un hoyo y una pelota, generalmente una pelota de trapo. A la bolita, ¿se acuerda de la bolita? Que se jugaba la quiña, se jugaba la rimada, con una bolita que le decíamos lechera, porque era la que usábamos para tirar, porque era la que nos habíamos acostumbrado a hacerlo, con el acerito, que era una bolita de acero, precisamente, sacada generalmente de algún rulemán, de algún engranaje, y que servía para jugar, porque antes los juegos eran muy sencillos, como digo, muy diáfanos, muy inocentes, y nos permitían entretenernos con cosas muy baratas, que estaban al alcance de los bolsillos nuestros. Otro juego infantil de entonces, este para usted, señora, la rayuela. ¿Se acuerda de la rayuela? En la cual los varones todavía nos mezclábamos algo, pero era un juego un tanto femenino. O la payana, también, que se jugaba con 5 cascotitos, para llamarlo de alguna manera, que tenían que pasar por entre medio de un arco que hacíamos con los dedos, la payana. Tengo otros juegos como las figuritas. Generalmente las figuritas eran de jugadores de fútbol y se jugaban a esconderla y a adivinar de quién estaba y ganarse la figurita, o se arrimaba contra una pared las figuritas. Hoy ha desaparecido todo esto. ¿Se acuerda lo que era tener una figurita difícil para pegar en el álbum que los fabricantes de figuritas hacían para motorizar la venta? ¿Se acuerda lo difícil que era? Algunas figuritas eran tan difíciles que se cambiaban por 20 o 30 de las otras más comunes. El trompo, que era el que se tiraba, el trompo con un piolín, el valero, el barrilete, que todos aprovechamos el viento para levantarlo en el aire y soñar de alguna manera con que estábamos nosotros allí arriba con el barrilete. Todo se perdió junto al picadito de fútbol en las Ramblas. Hoy no se puede jugar al fútbol en la calle, con tantos autos que existen en Trenquelauquen. Pero en mi época se jugaba al fútbol en la Rambla. De lo único que teníamos que tener cuidado era del policía, que venía a quitarnos la pelota porque estaba prohibido jugar. Pero entre una pasada y otra del policía se podían hacer algunos goles con aquella vieja pelota de trapo, a la cual era tan famosa que se hizo una famosa película. Usted se acuerda de todo eso. Una época perdida. Yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor. Hoy los chicos juegan con la tecnología, con las computadoras, con los juegos electrónicos, pero anteriormente todo era más inocente, más diáfano, más cristalino y más sencillo. Soy Darío González, mi nombre es Norberto Darío González, soy nacido en la ciudad de Junín en el 29 y estoy radicado acá desde hace bastantes años. Me he dedicado a la actividad musical desde mis 7 años. Mis estudios los hice de música en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico de Buenos Aires y tengo títulos como profesor de armonía y profesor de composición, y después estudié en el Instituto del Teatro Colón también. Y con estudios secundarios en el Colegio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires. Fui pianista
porque una de mis actividades fue acompañar danza, o sea, danza moderna y danza libre con varios profesionales muy importantes de Buenos Aires. Y una de las cosas claves era que la danza libre, o sea, la danza que se llamaba moderna en esa época, era de alguna manera una especie de improvisación, más allá de la gimnasia, de la danza clásica. Entonces se hacía en base a la improvisación musical acompañando a las danzantes, ¿no? Cosa que tenía un cierto compromiso muy especial para mí, pero que me desempeñé bastante bien, con figuras muy representativas de la danza moderna de Buenos Aires. Por un amigo mío ya fallecido, que me hizo una conexión con una persona de Lima, ¿no? Entonces yo fui contratado directamente a Lima, Perú, para tener allí el coro de los niños cantores de Lima y la Orquesta Sinfónica Infantil de Lima, que yo tuve con relación a un colegio privado llamado Hans Christian Andersen en Lima, Perú, donde estuve 5 años residiendo y trabajando. Muy buenos, primero por la calidad de la gente y además porque tuve un reconocimiento a mi profesionalidad que no la tuve acá en Buenos Aires. Del 61 al 65 más o menos. Después de allá, cuando vine acá, en esa época estaban los asistentes técnicos, que se llamaban, que eran gente contratada por la provincia que realizaba actividades en distintos lugares de la provincia. Entonces yo fui contratado para hacer un coro acá en Trenquelauquen, en Peguajó, el 9 de julio, viviendo en Buenos Aires, ¿no? Y eso también duró bastante tiempo. Tuve el privilegio de poder seleccionar niños para cantar en el coro de todas las escuelas de Trenquelauquen. Entonces ahí se formó un grupo muy grande de chicos, como 200 o más, ¿no? Lo que sí que era coro de niños, pero ya estaba un poquito integrado por los dos sexos, ¿no? Porque los coros de niños verdaderos no son nada más que varones, porque no pueden fingir que no son más niños, porque cuando cambian la voz ya la cosa pasó de otro coro a otro lugar, ¿no? Pero estuve trabajando bastante. No me recuerdo el apoyo del director escolar de ese momento, no recuerdo, pero amplio apoyo. Yo vivía en Buenos Aires, y trabajaba acá, venía 2 días, 3 días por semana, donde inclusive me radiqué definitivamente, porque en uno de los coros que yo hice acá de Trenquelauquen conocí a mi segunda esposa, que es mi esposa. Si la creación del Mester de Juglaría se hizo en una época de seleccionando dentro de los grupos corales para achicar un poco a una cosa más seleccionada. Que dicho sea de paso, en esa época el que andaba armando coros acá y había hecho algo de una manera era el padre José La Saleta, que en esos tiempos estaba acá como cura párroco. Y ahí entonces se fundó todo eso. Y después se fue generalizando, porque después, en esa época no había ningún coro, era como bicho raro tener un coro, pero después aparecieron coros, veo que hay montones de coros ahora dentro. Y además tuvo apoyo de autoridades y apoyo del público para hacer recitales, y dicho sea de paso, no solamente aquí, sino en otras ciudades. Ese nombre lo fabriqué yo. Mester viene a ser algo así como oficio, profesión. Y juglaría tiene que ver con los juglares, que eran los músicos no profesionales que cantaban como orejeros en la Edad Media, que se llamaban juglares. Entonces, Mester de juglaría viene a ser algo así como profesión u oficio de aficionados. Esa es la interpretación que yo le doy. Por ahí meto la pata, porque el latín no es mi dominio. Pero esa fue mi intención. Mi mamá me mandó a aprender música a los 7 años. Entonces yo aprendí con maestra particular a tocar el piano, y bla, bla, bla. Que después, con el tiempo, cuando se crea el Conservatorio Nacional de Música, entonces aparece ya como una posibilidad de hacer estudios superiores a nivel musical. Entonces ahí yo, a los 14 años o a los 15, ingreso como alumno al Conservatorio Nacional de Música, donde termino recibiéndome de profesor de armonía, de música y otras cosas más, de composición. Para mí significó uno quizás de los más altos momentos en cuanto a evaluación del trabajo, porque hacer la misa criolla no era un chiste. Y además, con este hombre, el autor, no podíamos fallar en nada, pero salió redondo
con muchísimo público, porque esto se hizo en el anfiteatro, cuando se hizo, con la presencia, y inclusive ahora de este muchacho, Jaime Torres, que es el charanguero, ¿no? Sí. Que hasta ha venido a hacer una actuación ahora hace poco acá en Trenquelauquen, y que él precisamente era uno de los fundamentales instrumentos para la integración de la misa criolla, porque es un instrumento autóctono, que se está extinguiendo, pero que están salvándolo algunos. Esto es una cuestión de vencer autocrítica, porque generalmente la autocrítica es lo que hace que muchos no se decidan a hacer ciertas cosas. Muchos dicen cantar, pero solamente cantan debajo de la ducha, pero animarse a cantar ante terceros necesita una cierta maduración que de a poco se va logrando. Pero hoy hay más gente que le gusta cantar que años ha. Sí, diferencias hay, pero a veces uno no sabe bien definir, porque los niños son muy cumplidores de sus obligaciones, ¿no es cierto?, y de sus cosas, responsabilidades, que a veces no son tan cumplidores los adultos en estos temas, ¿no? Porque la asistencia y el trabajo tienen que ser de todos y para todos. Sí, porque en la actualidad ya de mayorcito, llamémosle, no vejestorio, estoy haciendo ahí en Buenas Noches Tango, tenemos actividades de canto, entonces yo practico y canto con, digamos, una especie de tipo de alumnos que vienen solamente para cantar, adultos por supuesto, especialmente en la línea de la música popular tanguera. Y ahí entonces cantan, y yo doy, digamos, clases de media hora 2 veces por semana para cada uno. Bueno, la iluminación y la electricidad tienen una larga historia en Trenquelauquen. La iluminación porque el hombre siempre tuvo necesidades de alumbrar sus actividades, fundamentalmente de noche, y existieron en Trenquelauquen viejos sistemas de alumbrado, como alumbrados a aceite, a querosene, en los cuales había faroles en las calles de aquel pequeño pueblo, tratando de iluminar el tránsito. Y había en las casas las viejas lámparas a querosén, luego reemplazadas por los Petromax, que eran esos faroles a los cuales se les ejercía presión para dar una buena iluminación. Y hoy las cámaras del viejo Trenquelauquen se han trasladado a la esquina del Almafuerte y San Martín. Aquí, a mis espaldas, hay un viejo edificio hoy en remodelación, al cual durante muchos años se le conoció como el edificio de la vieja usina. La vieja usina. Y hubo un comercio aquí durante muchos años que se llamó la usina vieja. Es que aquí estaba instalada la primera usina eléctrica que tuvo Trenquelauquen. Era ya por el año 1913 y un poderoso trust extranjero, una sociedad extranjera, la Sociedad del Sud Argentino, obtuvo la licitación, la concesión del alumbrado público y el servicio de electricidad para Trenquelauquen. Era el año 1913. Se le dio una concesión por 20 años, es decir, vencía en 1933. Allá por el año 1930 era intendente municipal el señor Antonio Díaz y resolvió de que lo ideal para Trenquelauquen era contar con una empresa de electricidad propia, local, no respondiendo a los intereses de una empresa extranjera. Se hacía eco de alguna manera de los reclamos de la comunidad por los abusos que cometía la Compañía del Sud Argentino en torno al servicio y fundamentalmente a las tarifas. Así se empezaron a reunir vecinos de Trenquelauquen para dar lugar a esa sociedad local que iba a brindar electricidad. Se originó toda una discusión. En ese entonces había concejales del Partido Socialista que defendían, por razones ideológicas, que esa entidad debía ser cooperativa. Otros sectores decían que tenía que ser comercial, una sociedad anónima. Finalmente triunfó esta última posibilidad porque, según se decía, las cooperativas no tenían el apoyo crediticio que tenían las sociedades anónimas. Y en consecuencia, aquel gran constructor que fue don Pedro García Salinas fundó lo que se denominó la usina del pueblo. Lo curioso de todo esto es que la Compañía del Sud Argentino, vencida la licitación, vencida la concesión, por un proceso judicial, un largo y espinoso proceso judicial, extendió el periodo de vencimiento.
y la municipalidad había autorizado y había dado una concesión a la usina del pueblo. En consecuencia se dio la curiosa situación, escuche usted qué raro, en un pueblito que era entonces Trenquelauquen por el año 30, había dos compañías de electricidad brindando electricidad al pueblo, había dos cables que llevaban la electricidad a las casas, a las industrias y al comercio incipiente de aquel entonces. Bueno, se originó una lucha tremenda, la Compañía del Sud Argentino se le acusó de haber sobornado autoridades, de haber hecho procesos como bajar las tarifas de electricidad para tratar de impedir que la usina del pueblo progresara, pero de alguna manera estaba la espada de Damocles porque había una cuestión judicial que le obligaba a levantar las redes porque no tenía más la concesión eléctrica. Y en 1939 finalmente la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la municipalidad y la Compañía del Sud Argentino, esta que estaba acá en la usina vieja, debió levantar los cables e irse de Trenquelauquen. Y todo fue muy celebrado por la población, ya que había triunfado la posición popular, diríamos, de tener una compañía propia que brindaba electricidad para Trenquelauquen. Estamos hablando del año 39. La usina del pueblo continuó su trayectoria hasta los años 60, en lo cual se empezó a considerar la posibilidad de brindar electricidad a través de superusinas, como es ahora, por medio de pequeñas compañías que hicieran la distribución, y en consecuencia la usina del pueblo pasó a ser la Cooperativa de Electricidad de Trenquelauquen. Una vieja historia de la electricidad y el hecho curioso, insólito, de que en el año 30 había dos compañías brindando un servicio eléctrico en Trenquelauquen.